tal, amigas? Este es su programa Emprendedoras. Estamos en una nueva temporada, Tocando al Cielo. La pastora Lidia la saluda juntamente con los que estamos aquí para poder traer un mensaje al corazón directo de Dios al suyo. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar un tema muy, pero muy importante, el cual todos somos afectados diariamente. Tatiana, ¿de qué vamos a hablar hoy? Sí, pastora, hoy tenemos un tema bien interesante porque es acerca de la queja. ¿Conoce usted una persona quejosa en su trabajo? De repente algún hermano, algún familiar que siempre se está quejando y ve todas las cosas mal, todas las cosas oscuras. Bueno, y vamos a hablar de este tema y te vamos a explicar por qué es algo que Dios condena y no le agrada para nada. Pastora, ¿qué pudiéramos decir de la queja en la Biblia? Sí, la Biblia nos enseña y habla muchísimo acerca de esto. Hay un texto maravilloso que dice así, Colosenses 3:12 nos habla para que nosotros nos vistamos, nos sintamos en nuestro hombre interior, de las emociones, de todo lo que desenvuelve, lo que llamamos esa queja que está por dentro de nosotros, esa insatisfacción. Pero dice, vestíos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Dice, pero si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Estará relacionado realmente la queja con el mal humor, con lo que la persona diariamente se va cargando? Sin embargo, dice el Señor que tenemos que soltar la queja, ¿verdad? ¿Qué podemos hablar de la queja? Sí, pastora, primero que todo voy a definir la queja para que los televidentes sepan. La queja es una expresión verbal con manifestación de dolor, de enojo, de molestia. La persona mantiene, como usted dice, malhumorada, va a estar fastidiada por todo, todo le cansa, va a estar machacando, lamentándose, reclamando, demandando, gimiendo. A veces también la queja puede ser con llanto, reclamaciones, injurias, protestas, todo esto la queja. Y en un término griego dice que es una definición dictada sobre la falla de los demás. O sea que es también estar molesto, no solamente con los demás, sino podemos estar molestos con Dios mismo. ¿Qué pasa entonces, Adriana, cuando una persona constantemente se está quejando todo el tiempo? Podemos ser nosotros mismos y no nos damos cuenta. Bueno, primero que la queja va a traer infelicidad a la vida de la persona que se queja. Esa persona no es feliz. Y no solamente ella misma que va a estar en la quejadera es infeliz, sino que va a ser infeliz a todos los que la rodean. Sí. Porque imagínense en una persona que va a estar quéjese y quéjese por eso y quéjese por lo otro y no le gusta esto y no le gusta lo otro, pues va a ser infeliz a todo el mundo. Aparte de todo eso, que el Señor la va a visitar con bendiciones y ella está por en la quejadera y en la quejadera, las bendiciones van a pasar de alto y nunca la recibió. ¿Se pudiera decir que una persona quejosa es una persona amargada y frustrada, Adriana? Claro que sí, definitivamente es una puerta abierta, la queja va a abrir de par en par a la amargura, a la frustración, al enojo, a la rabia. O sea, son puertas abiertas por donde el enemigo se va a colar en la vida de esta persona. El sabio Salomón habla de una persona quejosa y la compara como una mujer que es continuamente una gotera, una gotera. Sí. Y dice que es mejor comer tranquilo o estar en un lugar solo y tranquilo que estar al lado de una mujer que es como una gotera. Pero también dice el Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Yo creo que la persona en sí no sabe que ella tiene ese problema. Entonces, hay diferentes tipos de problemas en el corazón de la persona. Sí, y una persona que va a ser quejosa, una de las cosas que
yo he notado que esa persona sufre de orgullo. O sea, la persona espera que la vida y que todo se rinda a la manera como esa persona quiere. Que el sol salga cuando ella quiere, que llueva cuando ella quiere, que los demás anden como ella quiere, que los demás respondan como ella quiere, que todo se acomode a la conveniencia de ella, porque el espíritu de orgullo que hay en esta persona es la que va a hacer demandar lo que ella quiere, por lo tanto va a reaccionar es con una queja. ¿Será también que es generacional esto? Cuando estamos hablando de generacional, es porque lo vio en su mamá o lo tuvo su papá y es como parte de la familia, porque conocemos personas que son bien amargadas y eso le ha pasado a sus hijos. Pues justamente quiero contestarle que sí es algo generacional. En mi casa se dio eso, en mi familia. Eso era una queja de abuela a madre, de madre a hija, los nietos, hasta que uno le abre la puerta a Dios, a Jesucristo en su corazón, entonces no se da cuenta, como usted dijo anteriormente, de que eso está en el corazón de uno. Puede ser como que uno lo tomó, esa es parte de mi personalidad, es parte del diario vivir, es algo común, se queja fulano, se queja Perencejo, que se queja todo el mundo, pues ¿por qué no me voy a quejar yo? Entonces cuando yo empecé a buscar de Dios, ahí me di cuenta que venía desde generaciones pasadas, que se quejaba todo el mundo en mi familia. Y me di cuenta cuando la palabra, nosotros conocemos la verdad, es cuando nosotros somos libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces ahí yo empecé a trabajar con la queja en mí. Empecé a ir en contra de la queja, empezar a cambiar el lenguaje. Exactamente, porque si una persona es continuamente quejosa, pero a la vez, como tú decías, tiene un problema de orgullo, ella no va a estar diciendo, oh Señor, analiza mi corazón, porque es todo lo contrario a la paciencia y a la humildad. Porque estábamos leyendo el texto que decía, sed mansos y tened paciencia, y lo que la sociedad nos está llevando últimamente es a entrar a un estado de estrés, y ese estado de estrés nos lleva, porque estamos hablando de una sociedad y a veces con estos problemas generacionales nos lleva a ver todo negativo por el agotamiento, por las presiones que el ser humano recibe. Y esto es tremendo, Tatiana. Uy, sí, definitivamente, porque una persona quejosa siempre está criticando a los demás, siempre está encontrando un error hacia todo lo que sucede. Y ¿sabe qué es lo peor? Que estamos criticando a Dios, porque no estamos aceptando lo que está sucediendo en nuestras vidas. Muchas veces el Señor está tratando de bendecirnos, tratando de darnos algo, y nosotros, por estar siempre viendo el vaso medio vacío, nunca nos damos la oportunidad de ver las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Así es. Y el quejoso siempre ve las faltas de los demás. Sí. ¿Verdad? Siempre está viendo las faltas de los demás, entonces sí. no se mira a sí mismo. Exacto. Eso es algo muy particular que tiene el quejoso, que le va a ver la falta a todo el mundo, pero las mismas de él no se va a ver. Y miren, les digo lo que dice Gálatas 6, 1 al 3. Dice, ¿qué pasa y qué debemos hacer cuando nosotros vemos faltas en los demás? Y Gálatas 6, del 1 al 3 nos contesta. Dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre, como usted decía, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿No será que el quejoso llega a un momento que quiere volcar todo lo que tiene hacia los demás? Y a veces vuelca esa amargura, vuelca esa frustración, y a veces se libera, pero soltando a los demás. Entonces los demás empiezan a quejarse también. Oh, sí, y ese sí. es muy común con, las esposas. Y queremos darte un pequeñito consejo. Con tus amigas, con tus compañeras de trabajo, tus compañeras de estudio, como donde tú más te relaciones fuera de tu esposo,
queda bien feo delante de los ojos de Dios estar criticando y quejándote de tu esposo. Oh, sí, que mi sí. esposo siempre se levanta tarde, que mi esposo no me ayuda en la cocina. Entonces, eso está demigrando ella misma. ¿Sabe por qué? Porque ella misma, porque tú y tu esposo son una sola carne. Y cada vez que tú te estás quejando de tu sí, esposo, sí. y muchas veces, como dice, lo estás haciendo sin darte cuenta, las amigas no solamente le van a restar autoridad al hombre o a tu esposo, sino a tu propio matrimonio. Y la que te estás dañando vas a ser tú misma. Oh, ¿No es sí, así? Sí, así es. Una persona quejosa es una persona negativa. Por ejemplo, si en tu trabajo estás viendo errores, si no te gusta lo que dice tu jefe, no te gusta lo que hacen tus compañeros de trabajo, déjanos decirte que tienes que empezar a revisarte primero a ti misma, porque cuando vemos errores en los demás, nos estamos mostrando muchas veces lo que nosotros tenemos por dentro. sí. Bueno, vamos a un pequeño, corto segmento de comerciales y ya regresamos con el tema de la queja en emprendedoras. ¿Quién soy en Cristo? ¿Qué es vivir bajo el favor de Dios? ¿Conoce usted qué es la gracia? ¿Está seguro de saber cuáles son realmente sus derechos? JBH Publications, libros que transforman con la llama de la verdad, presenta ¿Quién soy en Cristo? Un excelente libro de los pastores José y Lidia Zapico que le revelará el derecho legal dado por Dios mismo a cada creyente por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Quién soy en Cristo? Un libro diseñado para aportar conocimiento y dar crecimiento espiritual a cada lector. ¿Quién soy en Cristo? Adquiéralo ya. Descubriendo a Belial en medio de la congregación de los santos. ¿Puede una persona que peca convertirse en un canal del enemigo aún dentro de la iglesia? ¿Son los chismes, los enredos y las divisiones algo inofensivo o más bien el rastro de un espíritu de maldad? ¿Qué hay detrás de los sueños eróticos? JBH Publications, libros que transforman con la llama de la verdad, presenta el nuevo libro de los pastores y evangelistas José y Lidia Zapico. Descubriendo a Belial en medio de la congregación de los santos. ¿Cómo ser libre de las maldiciones? Descubriendo a Belial en medio de la congregación de los santos. Un libro que abrirá sus ojos a la manera de operar de este espíritu por medio de la lascivia y la lujuria. Descubriendo a Belial en medio de la congregación de los santos. Adquiéralo ya. Seguimos en Emprendedoras Tocando el Cielo en su segunda temporada y estamos hablando acerca de la queja. Queremos que por favor tengas en cuenta estos teléfonos, el 954-450-2325 y el email emprendedoras@jesusvivehoy.com. Nos puedes escribir, allí van a haber personas en línea dispuestas a contestarte tus preguntas y también si necesitas oración. Adriana, estamos hablando de la queja. Tú eres maestra en el Instituto de Capacitación Ministerial del Ministerio Jesús Vive Hoy. Cuéntanos testimonios acerca de lo que tú ves y escuchas de la gente. En mi trabajo, por ejemplo, quiero contarles que hay una persona que bastante es quejosa, ¿no? Se queja y se queja, pero por todo, como dijo la pastora en el texto que ella mencionó, es como una gotera. Todos los días llega, buenos días, que le duele esto, y cómo está, que le fue mal en el fin de semana, y que el marido esto, y que qué frío, y el solazo, y esto, y que porque los clientes, y el jefe, y todo es una queja constante. Entonces, lo que pasa con la queja es que es contagiosa. Entonces empieza como que a inundar todo el ambiente de queja. Después, aunque lleguen los demás con diferente actitud, que lleguen contentos o algo, como que se van sumiendo después en la queja, en el mal humor, en la amargura y termina quejándose todo el mundo. Sí. Todo el mundo entonces en un ambiente como de discordia, de pelea. Yo misma he tenido en momentos que pelear ese problema, porque tiende uno a dejarse llevar como de la corriente.
Todo el mundo está de mal humor, todo el mundo quejándose, como que hasta que uno reacciona y dice, un momento, esto no está correcto, tiene uno que pararse firme y acuérdese en que para ir en contra de la corriente hay que ejercer fuerza. ¿Sabe qué? Hay que restarle importancia a las situaciones. Hay que restarle importancia y hay que girar el tema. Exacto. Si está frente a una persona quejosa, cámbiale el tema. Gira la circunstancia, dile, no, pero eso no es así. Ay, pero no te preocupes tanto por tal o cual situación. Como usted dice, pastora, hay que pisarle la cabeza a la serpiente. O no darle importancia a la Sí. serpiente. Porque, ¿cuál es el problema en sí también de la queja? Es que una cosita pequeña, la persona lo hace como un gigante. Oh, sí, sí. Una cosita tan diminuta lo hace como un elefante. Entonces el enemigo es el que pone una lupa y la persona se lo está creyendo. Y a veces algo tan insignificante, quizás como un dolor de espalda o algo que la persona dice, es que yo quizás que ya tengo cáncer, es que yo que sí. quizás que me viene una artrosis, es que yo ya voy a sí, tener sí. que operarme, es que yo ya tengo que ir al médico. Entonces, de una cosa tan pequeña que se le tiene que decir, en el nombre de Jesús no tengo nada, y en el nombre de Jesús se me va a pasar. Entonces, a veces nos quejamos nosotros mismos contra nuestro propio cuerpo y activamos la enfermedad, sí, sí. activamos los problemas. Y entonces personas que están también quejosas, que dicen, ya perdí el trabajo otra vez, y yo ya no sé qué voy a hacer, y qué mal que está la situación. Entonces se enrieda en su propio problema y se enrieda en una situación que menos consigue trabajo. Oh, sí, es sí. una presión mental y es como hablamos. No podemos dejarnos llevar por lo que oímos o por lo que sentimos. Tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios. Sí. Y no hay nada más molesto para una persona que está escuchando siempre la queja. Imagínate entonces cómo será el Señor cuando nos está oyendo todo el tiempo quejándonos. Israel era un pueblo quejoso. Oh, sí. Sí. Y hay un texto tremendo acá que nos dice sobre el pueblo de Israel. Y les voy a leer este texto. Dice, entonces, esto es en Números 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés, que era el líder, contra Aarón, y toda la multitud les dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, como ¡Qué usted dice. negativos! Qué negativos. Y así, pero pastor, así a veces actúa la gente. Ojalá Tienen- me hubiera quedado en mi país. No sé Exacto. por qué estoy aquí. A eso mismo. ¿Por qué me cambié de trabajo? O los trabajos, este trabajo, ay, y maldicen los trabajos, detesto este trabajo, ¿por qué me tengo que levantar a trabajar? ¿Y por qué están en las mismas circunstancias que el pueblo de Israel? Es como tú decías, definitivamente es un contagio, porque hay personas que no son así, pero llegan que se están contagiando, y es una mala costumbre. Oh, sí. Y mire también lo que dice, ojalá muriésemos en este desierto, porque nos trae Jehová a esta tierra para morir a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños se conviertan en botín de guerra, lo mismo que usted decía. Y yo quiero decir, ellos no murieron a espada nunca. Fíjese qué detalle más importante, y ahora tú vas Sí. a ampliar este tema. Ellos estaban diciendo algo que jamás Dios quería que sucediera. El propósito de Dios cuando los sacó a victoria no era para que murieran a espada, ni siquiera la guerra. Es más, murieron por la queja, Exacto. murieron por quejosos. La incredulidad. Y yo quiero que tú sigas adelantando este tema. Sí, y a propósito de eso, ¿qué dice la palabra? Que Él dice que Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Entonces, como dice usted misma, tienen un dolorcito en un huesito, entonces ya tienen artritis. Entonces, ¿qué pasa? Que eso mismo va a traer la artritis y va a traer las cosas negativas que confiesan. Y dice también que ellos dijeron, ¿no nos sería mejor regresar a Egipto? O sea, estaban con todas las bendiciones, pero entonces quieren volver a donde estaban mal. Y muchos vuelven. Y muchos vuelven para atrás, y la quejadera va a ayudar a que la gente retroceda y no avance. Y también las quejas
como tú dijiste, fueron muy desagradables a Dios. Nos dice una parte ahí en Números, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo Ay, sí. me hay de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo los heriré de mortandad. Y esto me acuerda, ahorita aunque la economía está así, que la gente empieza, los mismos cristianos, ¡ay!, que van a perder el trabajo, y entonces qué van a comer, y entonces qué vamos a vivir, y qué vamos a vestir, y un desespero y todo. Y el Señor tiene cuidado de sus hijos, y como usted misma dijo, la palabra dice que ni aún ellos necesitaron ropas, porque sus ropas nunca se gastaron. Y acá dice que yo los heriré de mortandad y los destruiré, dice el Señor, y a ti te pondré sobre gente más grande, gente que no se queje, gente que sea agradecida. Sí. Pero Moisés respondió al Señor, los oirá luego los egipcios, porque de medio de ellos los sacaste a este pueblo con tu poder. Entonces, cuando pasamos pruebas, nosotros no podemos estar buscando un culpable. Cuando pasamos pruebas, nosotros los que conocemos a Dios sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Si el Señor nos manda una prueba, si usted está pasando por una prueba, si usted está pasando por un problema, acuérdese que si usted tiene la actitud correcta, de que si usted no confiesa las cosas negativas, el Señor lo va a llevar a niveles más grandes. Las compuertas de los cielos se van a abrir para traer bendiciones en abundancia a su vida, solamente si usted tiene la actitud correcta. Pero yo creo que el problema también aquí, tan grave que hizo que el Señor se ofendiera con ellos, fue este detalle que dijeron, mejor regresemos a Egipto. ¿Sabe lo que significa mejor regresar a Egipto? Es como decir, no me importa tu palabra, no me importa tus promesas, Sí. no me importa lo que tú dijiste que nosotros íbamos a hacer, porque el Señor los sacó a libertad para llevarlo a una tierra mejor. Número uno, para que ya dejaran de ser esclavos. ¿Y sabe qué ellos decían? Con sus intenciones y con sus quejas, nosotros preferimos ser esclavos, nosotros preferimos estar en medio de la idolatría, nosotros preferimos estar en medio de la magia negra, que no ir a la tierra prometida. Y no solamente esto, tú mismo lo leíste, nosotros buscaremos un nuevo capitán porque no nos interesa Moisés, y escogeremos un pastor nuevo, Sí. escogeremos Una un líder iglesia nuevo nueva. y nos regresaremos. ¿Sabe qué? El que se va quejándose de una iglesia le está diciendo al Señor, no me interesa a quien tú pusiste, no me interesa quién es el que está delante, yo me voy a regresar de donde salí. Y el Señor dijo, porque no tuviste fe, porque no creíste. El quejoso no le cree a Dios, no le cree a las promesas, no le cree a la palabra. Y tú no crees que el quejoso tiene que pedir perdón y humillarse de su incredulidad. Sí, tiene que arrepentirse para que el Señor cambie todas las cosas. Y usted tocó un punto tan importante, que ese quejoso se va a estar yendo de iglesia en iglesia y le va a pasar lo mismo que el pueblo de Israel, que en vez de llegar a la tierra prometida va a estar en el desierto dando vueltas y vueltas y vueltas. Este quejoso que se va de la iglesia porque no le gustó el pelo de fulano, porque sutano no lo saludó, porque el otro no le hizo. Este quejoso también va a estar en el desierto, que va a ser de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, toda la vida. No va a alcanzar las metas, no va a alcanzar el llamado de Dios, por estar en ese mismo recorrido igualito al pueblo de Israel. ¿Sabe qué? Cuando usted es quejoso, cuando usted, por ejemplo, estamos hablando del tema iglesia, usted está en su iglesia y usted ve que nada pasa, el problema es suyo, hermano, no es de su pastor ni de su líder. Usted tiene que revisar a ver qué es lo que está haciendo mal, por qué usted está estancado en el mismo lugar. Cuando usted se siente muy cómodo haciendo algo, prepárese, porque viene el cambio de Dios para su vida, porque Él quiere que usted avance y no se quede siempre haciendo lo mismo, pastora. Yo creo que es un buen momento para empezar a orar por los televidentes que ya empezaron a llamarnos. Sí, y quisiéramos decir, por último ejemplo, antes de orar por ti, porque yo quiero que tu fe sea revisada, las promesas de Dios sean revisadas. Adriana, David hizo algo diferente.
y quisiéramos comentar esto para luego orar por los televidentes. Oh, sí, David fue un gran ejemplo para nosotros. Él siendo un ungido de Jehová, con un llamado poderoso de Dios, y él tenía un enemigo, y ese enemigo era por pura envidia, era por envidia y por celos, que era también otro ungido, que era el rey Saúl. Sin embargo, David en sus pruebas, él fue perseguido, y siendo que ya había sido ungido como rey, pero sin embargo él tuvo que estar huyendo al desierto porque por envidia su enemigo lo perseguía. Pero nosotros nunca vemos en la palabra que David se quejó. Al contrario, en la cueva, en la aflicción, David compuso los mejores salmos, los mejores poemas para el Señor. Y él nunca jamás, cualquiera podía decir, él tenía razón de quejarse de Saúl. Y tenía razón de hablar mal de Saúl. Dice que él no se atrevió a proferir palabras de maldición contra el ungido de Jehová. Y en este día yo les hago un llamado a las personas para que los que están en las iglesias se arrepientan de la quejadera. Dice la palabra de Dios, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis malo a mis profetas. El Señor hoy en día no se abre la tierra y se traga a los quejosos y a los murmuradores. Pero déjeme decirle, hermano, que esto le trae a usted muerte espiritual, le trae maldición, le trae ruina, y no, en esa condición usted no va a alcanzar el llamado de Dios. Señor, nos arrepentimos de tanta queja, de murmuración, sí, y de falta de fe. Sí, Señor. Señor, queremos ver esa promesa y tomarla. Sí, pon un corazón agradecido dentro de nosotros. Sí, Señor. Y te pido que tu presencia amplíe nuestra mente para ver esas promesas tan gloriosas y esta tierra prometida. Que dejemos lo de atrás, que no miremos para atrás, y si hemos puesto la mano en el arado, sigamos adelante. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Sí, Señor, amén. Amén. Sabemos que este programa ha sido dedicado para ti. Sabemos que si tú estabas en la sintonía de emprendedoras o estabas en internet viendo justo este programa es porque Dios quería hablarte y enseñarte algo. Te damos las gracias por la sintonía. Te esperamos en el próximo programa de Emprendedoras Tocando el Cielo. Gracias, Adriana, por haber estado con nosotros, pastora, y gracias a ti por tu fiel sintonía. Que Dios te bendiga.